Bien, vamos a continuar con los compuestos binarios y en este caso vamos a desarrollar a los óxidos ácidos, teniendo en cuenta de que los óxidos ácidos, igual que los óxidos básicos, son compuestos binarios, compuestos que están formados por dos elementos químicos, uno que va a ser de carácter no metálico y el oxígeno, obviamente, ¿no? Responden a una fórmula general muy similar, donde en la estructura, digamos, de la fórmula vamos a encontrar primero al no metal y después al oxígeno. A y B vuelven a ser las atomicidades de los elementos químicos, o sea, la cantidad de átomos presentes en esa fórmula. Pero hay que tener una cuestión muy importante a la hora de realizar las ecuaciones químicas. En la naturaleza hay sustancias que se encuentran en distintos estados y que la fórmula química de esas sustancias depende mucho de la cantidad de átomos presentes que hay. Hay moléculas que son diatómicas, como la del oxígeno mismo, que ustedes ya conocen, moléculas que son triatómicas, como la del ozono, y moléculas que son tetratómicas, como la del fósforo. Acá si ustedes pueden observar, les propongo una serie de ejemplos, como por ejemplo flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno. Son moléculas diatómicas que cuando se las escribe en la ecuación química, se las tiene que escribir con un subíndice 2. O sea, esa molécula está formada por dos átomos de ese elemento químico. El mecanismo, como bien se los mencioné anteriormente, es muy similar al de formación de los óxidos básicos, donde vamos a tener en general la combinación directa del no metal con oxígeno para formar el óxido en esta ecuación hipotética, simbólica, que les presento. A y B entonces dijimos son los subíndices y vamos a un ejemplo como en el caso del cloro. El cloro, en este caso, puede presentar una particularidad que es tener cuatro valencias. Para los elementos que tienen cuatro valencias, como en el caso del cloro, bromo o yodo, esos tres, eh, vamos a encontrar alguna particularidad en cuanto a su nomenclatura que la van a poder identificar ustedes en el texto que responde a una característica particular. Pero, ¿cómo escribimos la fórmula del compuesto? Fíjense, en este caso vamos a trabajar solamente con el cloro con valencia 1. O sea, de todas las valencias que tiene, de las cuatro valencias, vamos a trabajar con la primera. En el caso del cloro, en los compuestos binarios como los óxidos, el cloro va a tener o presentar números de oxidación positivo en este caso, que coinciden con la valencia. O sea, si la valencia es 1, el número de oxidación es más 1. Si la valencia es 3, el número de oxidación es más 3. Si la valencia es 5, el número de oxidación es más 5 y así sucesivamente. Entonces, para escribir la fórmula del compuesto, tenemos que realizar un procedimiento similar al anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya identificamos cuál es la valencia, entonces le vamos a escribir, en el caso de cloro, un más 1. Ya saben ustedes de que el número de oxidación del oxígeno es menos 2, por lo tanto escribimos menos 2. La suma algebraica de los números de oxidación, en este caso, no nos da un número, o sea, no nos da como resultado 0 en realidad, y tenemos que plantear el mismo mecanismo que planteamos para los óxidos básicos. Fíjense, tenemos por un lado dos cargas negativas en el caso del oxígeno y una carga positiva en el caso del cloro. Lo primero que tenemos que identificar es que la suma de los números de oxidación no nos da 0, por lo tanto tenemos que buscar algún mecanismo para que la suma de los números de oxidación nos dé 0. En este caso, agregándole un subíndice 2 al cloro. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado? Como resultado vamos a obtener el producto de más 1, que es el número de oxidación del oxígeno por la del cloro por la atomicidad, y a eso le vamos a sumar el producto del número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, por la atomicidad, que en este caso es 1.
Los unos ustedes ya saben, volvemos a repetirlo, en las ecuaciones químicas o en las fórmulas no se escriben. Como resultado de esa suma algebraica obtenemos el valor 0. Por lo tanto, la fórmula que aparece en la primera ecuación, corroboramos mediante los números de oxidación que está bien escrita. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que identificamos o escribimos la fórmula del compuesto, vamos a la ecuación química, la balanceamos de la misma manera que balanceamos las ecuaciones para los óxidos básicos, contando la cantidad de átomos de un lado que del otro lado. En primera instancia, fíjense, tenemos como reactivo 2 átomos de oxígeno, como producto 1, por lo tanto, a esta ecuación le vamos a escribir adelante un 2. ¿Adelante de dónde? Adelante de la fórmula del producto. Ese 2, que está presente en la ecuación adelante de la fórmula del producto, multiplica al 2 que hay debajo del cloro y al 1 que se encuentra debajo del oxígeno. A este 2 y a este 1. Entonces ahora, como inicialmente teníamos 2 átomos de oxígeno como reactivos, ahora pasamos a tener también 2 átomos de oxígeno como producto. ¿Qué pasa con el cloro? En el caso del cloro, ahora pasamos a tener 4 átomos de cloro como reactivos, perdón, como producto, y 2 únicamente como reactivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, agregar un 2 adelante de la fórmula del cloro. Este 2, adelante de la fórmula del cloro, multiplica solamente a la atomicidad del cloro, por lo tanto pasamos a tener ahora como reactivo 4 átomos de cloro, igual que como producto, en este caso, 4 átomos de cloro. Como ustedes pueden corroborar, la ecuación química de este compuesto, la formación de este compuesto, queda balanceada. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que se nos puede presentar es el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene valencias 3 y 5. Vamos a elegir en este caso, para el caso del cloro, la valencia 3. ¿Cómo escribimos la fórmula del compuesto? De la misma manera. Identificamos los números de oxidación, sabemos que en este caso coinciden con la valencia y es positivo, por lo tanto el nitrógeno tiene número de oxidación más 10. En cambio, el oxígeno sigue teniendo número de oxidación menos 2. ¿Qué es lo que pasa acá? La suma de los números de oxidación tampoco nos da 0, por lo tanto tenemos que buscar algún mecanismo para que la suma nos dé 0. ¿Qué es lo que hacemos? Como lo explicamos en el caso de los óxidos básicos, buscamos el producto entre esos dos números. El producto entre esos dos números es 6. Por lo tanto, tengo que tener 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. ¿Cómo hacemos para tener 6 cargas positivas? Básicamente multiplicando al más 3 por 2 y al menos 2 por 3. En la suma algebraica de los números de oxidación, vamos a tener más 3, que es el número de oxidación del nitrógeno multiplicado por su atomicidad, más menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno multiplicado por, en este caso, la atomicidad. Si ustedes observan, la suma algebraica de los números de oxidación en este caso nos da 0. Identificamos por los mecanismos de número de oxidación que la fórmula del óxido está bien planteada y nos dirigimos a la ecuación en el caso que la tengamos que escribir. Fíjense, volvemos a la ecuación no está balanceada. Tenemos 2 átomos de oxígeno como reactivos y tenemos 3 átomos de oxígeno como producto. ¿Cómo hacemos en este caso? De la misma manera que hicimos en el caso de los óxidos básicos. Multiplicamos a la fórmula del compuesto, del producto que se forma, por 2. Ese coeficiente 2, en este caso, es el coeficiente que va a multiplicar al 2 del nitrógeno y al 3 del oxígeno. Entonces, con ese 2, adelante, pasamos a tener 6 átomos de oxígeno, mientras que como reactivo tenemos 2. Por lo tanto, en este caso, hay que multiplicar a la fórmula del oxígeno por 3 para que nos dé
la misma cantidad de átomos de oxígeno en ambos casos, 6 de cada lado. ¿Qué pasa con el nitrógeno? En este caso tenemos 4 átomos de nitrógeno como producto y tenemos 2 solamente como reactivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a la fórmula de nitrógeno por 2. Entonces, de esta manera pasamos a tener 4 átomos de nitrógeno que están formando parte de los reactivos y 4 átomos de nitrógeno que están formando parte de los productos. De vuelta, una cosa es escribir la fórmula química del compuesto, que solamente la podemos representar en nuestro caso, y realizar a través del mecanismo de los números de oxidación esta parte que hicimos inicialmente. Y la otra parte es escribir las ecuaciones químicas, donde vamos a tener que escribir a las ecuaciones químicas balanceadas como en este caso. Ahora bien, vamos a la nomenclatura. La nomenclatura, en este caso, de ambos compuestos, también va a ser tradicional y por numeral de estado. Pero en la nomenclatura tradicional vamos a tener dos particularidades. Una es el caso de los elementos que tengan dos valencias, y otra es el caso de los elementos, como les mostré en el apartado anterior, en el caso del cloro, elementos con 4 valencias. Para el primer caso, que vamos a usar el elemento cloro que tiene 4 valencias, la nomenclatura tradicional en ambos casos comienza con la palabra óxido. Pero para el caso de los elementos que tienen 4 valencias, fíjense ustedes en el texto, cuando utilizas la menor valencia, se escribe la palabra hipo, la raíz del nombre del no metal y la terminación os. Cuando usa la segunda, la raíz del nombre del no metal con terminación oso. Cuando usa la tercera, es la raíz del nombre del no metal con terminación ico. Y cuando utiliza la cuarta, es el prefijo per, la raíz del nombre del no metal y la terminación ico. En nuestro primer caso, como el cloro de las 4 valencias utiliza la primera, la nomenclatura tradicional va a ser óxido hipocloros. Fíjense que tenemos entonces el prefijo hipo y la terminación os. ¿Por qué? Porque el cloro participa o actúa con la menor valencia. En el caso de nitrógeno se sigue manteniendo la misma estructura que para cuando los elementos tienen dos valencias. Con la menor es la raíz del nombre del elemento, en este caso el no metal con terminación oso, y la mayor es la raíz del nombre del no metal con terminación ico. Como el nitrógeno, en el caso del ejemplo lo vimos con la menor valencia, la nomenclatura va a ser óxido nitros. Fíjense que tenemos la terminación oso que se repite para este caso, que es la menor valencia. Y la nomenclatura por numeral de Stock se escribe de la misma manera que en el caso de los óxidos básicos. Se escribe la palabra óxido, luego la palabra D, seguido del nombre del no metal, en este caso cloro, y la valencia en número romano y entre paréntesis. El cloro, recordamos que estaba participando con valencia 1, por lo tanto es óxido de cloro 1. Mientras que en el caso del nitrógeno se escribe la palabra óxido, seguido de la palabra D, el nombre del elemento químico o del no metal, nitrógeno, y la valencia en número romano y entre paréntesis para este caso. Recuerden que es un mecanismo muy similar y donde tienen que tener cuidado, precaución, más que nada es en el caso de los elementos que tienen 4 valencias, como en el caso de cloro, bromo. La estructura básicamente es la misma, así que el mecanismo es muy similar. Bien, nos despedimos y nos volvemos a encontrar nuevamente cuando hagamos los compuestos físicos.